Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Ayer miércoles, en el culto de estudio bíblico que tenemos cada miércoles, estamos estudiando el libro de Hechos y estamos casi por finalizar el capítulo 13 y encontramos a Pablo y a Bernabé entrando en una sinagoga en el primer viaje misionero y dice que cuando Pablo predicó, parte de los judíos rechazaron el mensaje, cuando Pablo dice aquello de pues me vuelvo a los gentiles, y dice que los gentiles se regocijaron al oír la palabra de Dios y glorificaron la palabra de Dios. Estuvimos explicando ayer qué es lo de glorificar la palabra del Señor, pero en definitiva es lo que nosotros hacemos cada mañana de nuestra vida, glorificar la palabra del Señor, recibirla como lo que es, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, la revelación de Dios para el ser humano. Sin más, vamos a irnos hasta el versículo que nos toca en esta mañana, que es el versículo 19 del capítulo 17, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 19, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús acaba de sanar a un muchacho lunático, que previamente ya este muchacho había acudido a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada por él. Déjame, antes de continuar, recordarte lo que significa lunático, porque algunos no lo tienen claro. Lunático es una persona que tiene problemas mentales, pero no unos problemas continuos, sino puntuales. Por eso se conocía a esta gente como lunáticos, porque van cambiando de la misma manera que la luna cambia, ¿verdad? Y los discípulos, viendo que Jesús sí que había podido sanar, sí que había podido liberar a este muchacho y ellos no, entonces decidieron preguntarle a Jesús. Creo que si por un momento yo pudiese ponerme en la piel de los discípulos, tendría o podría llegar a sentir ese sabor a fracaso, ese sentimiento de no estar a la altura de lo que quizás se espera de mí. Y creo que ellos se pudieron sentir así porque la pregunta se la hicieron a Jesús en la intimidad y no en público. Si te das cuenta, el versículo dice que los discípulos fueron a Jesús aparte. Y esto quizá es por un sentimiento de vergüenza, es por un sentimiento quizás de fracaso, por un sentimiento de derrota o incluso por un sentimiento de decepción con ellos mismos. Pero si somos cuidadosos a la hora de leer, vamos a encontrar la respuesta en la misma pregunta. Mañana viernes, Dios mediante, ya veremos la respuesta que Jesús les da, que como todos sabemos y hemos adelantado, es por la poca fe de los discípulos a la hora de orar por el muchacho. Pero también de la manera en que los discípulos formularon o plantearon la pregunta, creo que ahí encontramos también el problema. Fíjate, porque lo que ellos dijeron fue: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar al demonio del muchacho? No sé si te das cuenta lo que quiero decir. Los discípulos se enfocaron en ellos. Ellos estaban confiando en sus propias capacidades. Y parece que no habían entendido que la obra de Dios no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestro intelecto, sino que, como dice la Biblia en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4 y en el versículo 6, que esto no se trata ni de un ejército, esto no se trata de nuestras fuerzas, sino que esto se trata del Espíritu Santo. Esta obra es espiritual, no física. Aquí no se trata de nosotros, se trata del Señor. Aquí no se trata de nuestro poder, aquí se trata de su poder. Pablo lo explica de una manera quizá más clara, de una manera más detallada, cuando escribe su segunda carta a la iglesia que está en Corinto, a los Corintos, allí en el capítulo 10 y en el versículo 4, cuando Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Esta obra no se puede llevar en la carne. Esta obra no se puede cimentar en nosotros. Esto es algo totalmente espiritual.
Creo que la mayor parte de los fracasos de los cristianos está basado en que confiamos demasiado en nosotros mismos, en confiar en nuestras habilidades, en depender de nosotros y no de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay mucha gente creyendo que para poder crecer o para poder hacer algo en la obra de Dios debe depender de uno mismo. Es mucho más común de lo que tú te puedes imaginar o pensar encontrar a muchos pastores con el deseo de hacer crecer su congregación, y entonces lo que hacen es imitar lo que otros pastores que sí han hecho crecer su congregación e imitan lo que ellos hacen. Imitan modelos de trabajo, imitan sistemas de estrategias, incluso algunos van más allá e imitan la manera de predicar a otros pastores, ponen hasta el tono de voz, porque creen que el crecimiento viene por nosotros y no por parte de Dios. Algunos, por ponerte un ejemplo, algunos creen que el crecimiento de una congregación viene a través de las células, de esas reuniones que se hacen en las casas. Y entonces lo que hacen es implementar en su iglesia este sistema de trabajo porque se fijaron que la otra iglesia que trabaja con células ha crecido. Ojo aquí, yo no estoy ni muchísimo menos en contra de las células, de las reuniones en las casas, ni muchísimo menos. De hecho, soy partidario de hacerlo. Creo que es un sistema de trabajo precioso, es un sistema de trabajo muy fructífero. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es que no son las reuniones en las casas lo que hace crecer una iglesia. No es la sabiduría de un pastor lo que hace crecer una iglesia. No es el duro trabajo de muchas personas lo que hace que la iglesia crezca. El crecimiento única y exclusivamente lo da Dios. Pablo dice en su primera carta, la primera carta que le escribe a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si quizás te sientes en este momento como los discípulos que has fracasado en algo, te sientes decepcionado contigo mismo porque a lo mejor no has logrado los objetivos que tienes, me gustaría repetirte nuevamente esto. La obra de Dios no se trata de nosotros. La obra de Dios no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro conocimiento, no se trata ni siquiera de nuestras capacidades, sino que la obra de Dios es espiritual. Y antes de terminar, quiero resaltar algo muy bueno que hicieron los discípulos, que es acercarse a Jesús en intimidad para hablar de este fracaso. Ellos no lo ocultaron, ellos hablaron. Desgraciadamente a las personas nos cuesta reconocer los fracasos, ¿verdad? Bueno, y ya creo que sobre todo a los hombres nos cuesta reconocer que hemos fracasado, que no hemos estado a la altura de algo. Pero creo que cuanto antes tengamos claro que nosotros somos personas totalmente limitadas, personas que no podemos con todo y que en muchas áreas de nuestra vida somos débiles, cuando entendamos eso, nos irá mejor. Y digo que mejor nos irá porque la Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12 y en el versículo 9, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú eres capaz de reconocer tu debilidad delante de Dios, si eres capaz de ser honesto con el Señor y reconoces que no puedes con todo, es ahí cuando el poder de Dios puede venir sobre tu vida para perfeccionarse. Mira, Mateo no lo dice, pero cuando nosotros vamos hasta el Evangelio de Lucas, que también cuenta esta historia de la liberación del muchacho lunático, nos damos cuenta que justamente después de esta historia vamos a encontrar a los discípulos pudiendo echar fuera demonios. Bueno, tanto es así que dice la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 17, que los discípulos fueron al Señor con gozo, con alegría, para decirle: oye Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y sabes por qué ahora sí pudieron echar fuera demonios? ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque previamente habían reconocido su debilidad. Se habían acercado al Señor en intimidad y habían tratado este asunto. ¿Por qué no pudimos, Señor? Y entonces ahí el poder de Dios se pudo perfeccionar sobre su debilidad. Recuerda, nosotros no podemos con todo, pero tenemos un Dios que lo puede todo. Amén. Vamos a orar en esta mañana.
y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad, en esas áreas que somos débiles, en esas áreas que fracasamos, que tropezamos, que caemos una y otra vez. Tú nos vas perfeccionando. Gracias, mi Dios, porque eres bueno en gran manera. Te pido, Señor, que nos puedas guardar, bendecir, que tu bendición nos alcance en este día, Señor. Y te damos toda la gloria y glorificamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.